Bien, muchachos, bienvenidos. Buenos días nuevamente. Gracias por estar aquí. En esta sesión vamos a iniciar. Antes de que empecemos, el día de hoy únicamente vamos a revisar si acaso algún ejercicio que ustedes sugieran y resolver algunas dudas que haya con respecto a los temas que hemos visto para poder estar listos para el examen de hoy por la tarde, muchachos. ¿Alguien quiere expresar algo al respecto? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Muchachos, ¿no hay No sé si dudas? podamos realizar el ejercicio uno que dejó de tarea de movimiento rectilíneo uniforme, de velocidad constante y relativa. Es El que ejercicio no uno. le entendí cómo hacerlo. El Sí, ejercicio uno. sí. Ok. No vi quién habló, ¿me dices? Sebastián. Sebastián. Ok, Sebastián Barrientos. Muy bien. Vamos a revisarlo entonces. Denme un minuto en lo que busco el ejercicio para tenerlo a la vista. Y ahorita comparto la pantalla con el ejercicio. Muy bien, muchachos, ya lo tengo. Voy a compartir mi presentación. Vamos a revisar ese ejercicio para clarificar la duda. En un segundo sigo recibiendo a sus compañeros. Este es el ejercicio, ¿verdad, Vanessa? Sí, profe. Gracias. Me dice que este ejercicio me dice que una avioneta realiza desplazamientos consecutivos de 100 kilómetros hacia el oeste, perdón, en 20 minutos, luego 150 kilómetros al sur en 30 minutos y luego y 100 kilómetros hacia el este en 10 minutos. Determina la dirección y sentido de la velocidad media durante todo el vuelo. Bien, pues debemos recordar por principio de cuentas que el desplazamiento como la velocidad son cantidades vectoriales, entonces las podemos representar como vectores y como tal podemos, una de dos, o representar estos vectores dentro de un sistema cartesiano o tratar de sumarlos gráficamente. Las dos cosas nos pueden servir. A lo mejor lo más simple y lo más intuitivo es hacerlo gráficamente. Para eso, pues primero tenemos que marcar nuestro sistema de referencia, porque aunque no lo hagamos en un plano cartesiano, tenemos que tener una referencia. Y recuerden que en algún momento mencionamos que esto, que es una rosa de los vientos, también puede ser un sistema de referencia y en él podemos marcar los puntos cardinales norte, sur, este y oeste de manera similar, prácticamente de manera idéntica como lo señalamos en un sistema de ejes cartesianos.
Y entonces en ese sentido podemos representar estos desplazamientos tomando en cuenta esta referencia. Si me dice que se desplaza 100 kilómetros hacia el oeste, veo que la dirección del oeste es, de acuerdo con esta rosa de los vientos, es a la izquierda. Entonces puedo representar ese primer desplazamiento con un vector que esté apuntando hacia la izquierda. Y entonces ese podría ser mi primer desplazamiento. Este desplazamiento es de 100 kilómetros en dirección hacia el oeste, y eso se hace en un tiempo de 20 minutos. Voy a llamarle un tiempo 1 para que diferenciarlo. Y después me dice que 150 kilómetros al sur. Entonces hay un segundo vector. Después de que se desplazó 100 kilómetros en esta dirección, se desplaza 150 kilómetros en esta dirección. Bueno, supongamos que es recta. Aquí son 150 kilómetros. Al sur, y eso lo hace en 30 minutos. Ese es el segundo tiempo, 30 minutos. Y finalmente me dice que se desplaza 100 kilómetros hacia el este en 10 minutos. Otra vez, otros 100 kilómetros, pero ahora hacia el este, hacia la derecha, otros 100 kilómetros. Perdón, les iba con otro color. Voy a poner con otro color para diferenciarlo. Por ejemplo, con 100 kilómetros hacia el este. Y esos son 10 minutos. Bien, entonces yo preguntaría, ¿cuál es el desplazamiento resultante? ¿De dónde a dónde se trasladó esta avioneta realmente? ¿Alguna idea? Muchachos. Norte. Chéquense que la teoría de los vectores me dice que el desplazamiento total o la resultante de un sistema de vectores siempre es un vector que va del origen del primero al fin del último. Entonces, ¿en qué dirección se dirige? Al sur. Al sur. Ese sería el vector resultante o el desplazamiento resultante. A ver qué nos dicen en el chat. Dice que es el de 150 kilómetros. Ok. También importa su dirección. Ok, aquí está en esta dirección y es hacia el sur, efectivamente. O le pudiéramos dar un ángulo si es que lo referenciamos a un sistema cartesiano. Podríamos saber qué dirección es esa, haciendo coincidir esto con un plano cartesiano sin ningún problema. Pero ok, aquí ahorita lo que tenemos que determinar es cuál es la magnitud de este desplazamiento resultante. ¿Cuánto vale este desplazamiento resultante en kilómetros? ¿Cuánto es? Así gráficamente lo podemos incluso ver sin ni siquiera hacer operaciones matemáticas. ¿Cuánto vale este desplazamiento resultante? ¿Alguna idea, muchachos y muchachas? 150 kilómetros. Bien, muy bien. 150 kilómetros ya nos dijeron por ahí también. Entonces, este desplazamiento resultante, la magnitud es de 150 kilómetros por 150 kilómetros, perdón, es un desplazamiento. 150 kilómetros, es decir, coincide con este desplazamiento de este lado. Y entonces,
precisamente como dijeron hace rato, podemos expresar la dirección así. Hacia el sur, por ejemplo, podemos decir hacia el sur. Y con esto ya lo estaríamos expresando como un vector, pero igual nosotros sabemos expresar esto como un vector bien escrito desde luego en forma polar. ¿Cómo sería eso? Con su magnitud y su dirección representada por una magnitud y una dirección que está representada por un ángulo que sería este. Este sería el ángulo. ¿Sí? Lo representamos entonces con su magnitud y con su dirección. ¿Cuánto sería este desplazamiento resultante? ¿A qué sería igual? En forma polar. 150 kilómetros con un ángulo de 270 grados. Muy bien, gracias. 150 kilómetros con un ángulo de 270 grados. Incluso pudiéramos ir más allá. Si quisiéramos representar este mismo vector en forma de vectores unitarios, muchachos, a ver si se acuerdan de vectores unitarios, ¿cuánto sería? Forma unitaria. Recuerden que aquí es su componente en X multiplicado por el vector unitario Y más su componente en Y por el vector unitario J. Perdón, el vector unitario J, más la J. Y por ahí me contestaron en el chat, voy a ver, permítanme. ¿Alguien más se acuerda? Me dicen en el chat menos 150 kilómetros J, muy bien. Vemos que este vector en el eje X no tiene nada, entonces de ahí sacamos que este vector es 0 en Y. Y en el eje Y tiene todo, pero en el sentido negativo, entonces es menos 150 kilómetros J. Eso es a simple vista. Si quisiéramos calcularlo, recuerden que tenemos que sacar el coseno de este ángulo, multiplicar por este y obtenemos la componente en X. Y luego el seno de este ángulo multiplicamos por este valor y obtenemos la componente en Y. No lo olviden, eso ya lo vimos antes. Pero aquí lo interesante porque me dice que determinar la magnitud, dirección y sentido de la velocidad media. Entonces tengo que recordar que la velocidad también es un vector y la velocidad resulta de dividir el desplazamiento, que también es un vector, entre el tiempo que le toma realizar ese desplazamiento, muchachos. Ese desplazamiento ya lo tengo aquí, lo acabamos de calcular, es de 150 kilómetros con un ángulo de 270 grados. Ahora yo pregunto, ¿cuánto tardó en realizar ese desplazamiento? ¿Una hora? Una hora, si vemos aquí, primero tardó 20 minutos en este, y luego 30 minutos en este, y luego 10 minutos en este, son 60 minutos, entonces eso me da exactamente una hora. Y como tengo valores arriba de kilómetros, pues puedo usar ese valor de una hora sin ningún problema para expresar el tiempo. Y entonces obtengo que la velocidad en este caso es de, ¿cuánto me da? 150 entre 1, pues me da 150 kilómetros por hora. Kilómetros por hora con un ángulo de 270 grados. O lo puedo expresar así como 150 kilómetros por hora hacia el sur. Kilómetros por hora el sur. Y eso sería todo lo que hay que hacer. Es la velocidad media porque, pues de alguna manera es la velocidad que finalmente resulta de
de todos estos desplazamientos. O de la resultante de todos estos desplazamientos. Muchachos, ¿hay alguna duda, pregunta? ¿Si coincide esto con el resultado? No me acuerdo. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ok. Pues entonces Gracias, así es como se resuelve. Si en lugar de estar sobre los ejes encontráramos una resultante que tuviera algún ángulo, pues habría que determinar precisamente ese ángulo, ¿no? Si este fuera mi desplazamiento resultante, pues habría que determinar cuál es su ángulo real, desde aquí hasta acá, por ejemplo. Y eso pues me lo van a dar seguramente el tamaño de sus lados, que serán otros 2 vectores. Creo que esto pasa en el último problema de este tipo también que tenemos en esta misma serie de problemas. Muchachas, entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Se aclaró esta parte? Es interesante porque sí puede ser un problema de examen. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Bien. ¿Alguien más, muchachos, quiere expresar alguna otra duda? Yo tengo una duda en el problema 9, profesor, de movimiento rectilíneo uniforme. Es el mismo de este tipo, ¿no? Sí, Creo que sí, pero ahí no te, nada más te da déjame checar. el halcón, ¿no? Sí, o no creo que es una avioneta, pero no te da nada más dice que se desvía, pero no te dice ni en cuánto corre el viento, algo así. Okay, Déjame checar. Es la de halcón. si es el del halcón, dame oportunidad, déjame lo pongo en esta presentación y lo revisamos. Sí, profesor, gracias. Dame un minuto, por favor. Bien, muchachos, vamos a continuar, ya tengo aquí el problema, vamos a revisarlo. Espero que sea que dice que un halcón que desarrolla una rapidez constante de 100 kilómetros por hora trata de dirigirse hacia el oeste, pero el viento que sopla del norte a sur lo hace que se desvíe hacia el suroeste. Determinar la velocidad del viento, la velocidad del halcón con respecto al suelo. Entonces, lo mismo, tenemos que montar esto sobre un sistema de referencia. Voy a trazar mi rosa de los vientos para trazar ahí las velocidades. Tengo aquí el norte, aquí abajo tengo el sur, aquí el este y aquí el oeste. Entonces, si me dice que el halcón desarrolla una rapidez constante de 100 kilómetros por hora, trata de dirigirse hacia el oeste, tengo que representar la velocidad del halcón de alguna manera con un vector que se dirige hacia el oeste, es decir, así. Esta sería la velocidad del halcón, al menos la que él trata de desarrollar, dirigida hacia el oeste. Esta velocidad dice que es una rapidez constante de 100 kilómetros por hora. Aquí la magnitud de esta velocidad, por eso es la rapidez, 100 kilómetros por hora. Y la dirección es hacia el oeste. Bien, y luego me dice que el viento sopla de norte a sur y hace que se desvíe hacia el suroeste. Muchachos, ¿dónde estaría
La dirección suroeste, muchachos. Pregunto. Entre el sur y el este. Entre el sur y el este, pero exactamente en medio, si llamamos suroeste, es exactamente en medio entre el sur y el oeste. Entonces, en esa dirección desvía el viento, el halcón, en una dirección suroeste, que sería esta. Esta es la velocidad resultante en una dirección suroeste. Y si es una dirección suroeste, ¿qué ángulo hay entre este eje y este? 45. 45 grados, eso es el dato que debemos de tomar, 45 grados. Y ahora finalmente hay que ver que me dice que el viento sopla de norte a sur, eso también lo tengo que tomar en cuenta. El viento es otro vector que influye sobre la velocidad del halcón. Entonces el viento que está soplando de norte a sur también está aquí presente. De hecho es el que logra que se desvíe en esa dirección, y esta es la velocidad del viento. Vamos a llamar que esta es la velocidad del viento, V sub índice B. Desde luego es un vector que en esta dirección va hacia el sur. Y entonces vamos a ver que estos dos vectores van a formar con con la velocidad resultante del halcón, van a formar un triángulo que tiene estas características. Tiene en un lado que está formado precisamente por la velocidad que imprime el halcón, que va hacia el oeste. Por otro lado, con un vector que representa la velocidad, perdón, aquí lo tendría que dibujar, aquí. Por otro lado, que representa la velocidad del viento. Y como un tercer lado de este triángulo tendríamos que esa velocidad resultante, aquí, del origen del primero al fin del último, aquí tendríamos esta velocidad resultante. Y como sabemos que esta dirección es exactamente sureste, ya determinamos que el ángulo que hay entre este y este es de 45 grados. Y sabemos que esta velocidad del halcón era de 100 kilómetros por hora al oeste, 100 kilómetros por hora. Y entonces me dice que calcule la velocidad del viento de este triángulo. Muchachos, ¿cuánto vale la velocidad del viento, la magnitud de este lado del triángulo? ¿Cómo la puedo determinar? ¿Alguna idea? Piénsenle y me dicen, denme unos segundos. Ahora sí, muchachos, díganme cómo calculo BB. ¿Qué sería la velocidad del viento, que es esa BB, con respecto a este triángulo? ¿Qué cateto, qué sería? ¿Qué hipotenusa, qué sería? Muchachos de su curso de trigonometría. Sería con... No te escuché, Reyes, se cortó. Aquí la referencia que tenemos es el ángulo. Con respecto al ángulo, podemos nombrar los lados de este triángulo. No es la ley de senos, simplemente con las funciones trigonométricas, muchachos. Pregunto, si ese es el ángulo que yo conozco, ¿qué representa la velocidad del viento, que es ese lado azul? ¿Qué representa la velocidad
resultante que es el lado rojo de este triángulo rectángulo. BB viene siendo cateto opuesto, ¿no? Ok, muy bien. Y BR es hipotenusa, ¿no? Muy bien, es el cateto opuesto, esta es la hipotenusa y entonces consecuentemente esto es el cateto adyacente. Ok, ahora, si lo que conozco es el cateto adyacente y el ángulo, ¿cómo puedo calcular, por ejemplo, la hipotenusa o la, ¿cómo se llama? El cateto opuesto. ¿Qué función trigonométrica puedo usar para resolver esto? Puede ser la tangente. Pudiera ser la tangente, pues pudiera ser, a ver, si la tangente me dice que la tangente de un ángulo es igual a el cateto opuesto entre el cateto adyacente, acuérdense de la coja. Como lo que necesito es el cateto opuesto, pues lo puedo despejar de aquí, efectivamente, muy bien. Entonces el cateto opuesto es igual a el cateto adyacente, creo que era mayúscula, bueno, el cateto adyacente es una A mayúscula, por la tangente del ángulo. Y ahora este cateto opuesto para mí se llama velocidad del viento. Y este cateto adyacente se llama 100 kilómetros por hora. Más bien tiene esa magnitud. Multiplicado por la tangente de un ángulo teta, que en este caso es de 45 grados. Entonces, muchachos, ¿cuánto vale la tangente de 45 grados? ¿Alguien me dice? 88.72. No, la tangente de 45 ¿1? es 1, ¿no? Chéquenle por ahí. La tangente de 45 es el seno de 45 entre el coseno de 45, que es la unidad, son iguales los dos. Entonces, por 1, me da que la velocidad del viento es exactamente igual también a 100 kilómetros por hora. Ahora, en el mismo orden de ideas, muchachos, ¿cómo puedo calcular esta hipotenusa, esta resultante, esta velocidad resultante? ¿Con qué función? Díganme cualquier función. A ver, muchachos, ¿cómo está definido el seno de un ángulo? ¿A qué es igual? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Muy bien, el cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, lo que necesito es calcular la hipotenusa. ¿Puedo despejarla de aquí? Entonces, si la paso por acá, va a pasar multiplicando al seno. La hipotenusa por el seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto. Pero me interesa calcular la hipotenusa, la tengo que dejar solita, la puedo quitar, este seno lo puedo pasar para acá, y entonces me queda que la hipotenusa va a ser igual a el cateto opuesto sobre el seno del ángulo. Y estas dos cosas ya las conozco, porque el cateto opuesto es este que acabamos de calcular, 100 kilómetros por hora. Entre el seno de 45 grados, que es el ángulo teta. ¿Cuánto vale el seno de 45 grados? Si me ayudan con sus calculadoras, muchachos. .707. .707. Entonces, si yo divido 100 kilómetros por hora entre 0.707, ¿cuánto me da? Pero
bueno, este no es HH. H dijimos que era la velocidad resultante, ya le puedo poner su valor. BR es igual a, ¿cuántos? 141.4. 41.44. 141.4. 40 y algo, ¿no? Y son kilómetros por hora. Si ven, no es complicado, simplemente hay que recordar las formas que se forman, válgame la redundancia, en este caso un triángulo, y recordar sus bases de trigonometría. No tiene realmente ninguna complejidad. Otra forma en la que la podemos haber calculado es con la función coseno, que me dice que es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y el cateto adyacente es los 100 kilómetros con que viaja el halcón hacia el oeste, y es el mismo proceso. En este caso, como es un ángulo de 45 grados, pues tanto el seno como el coseno tienen el mismo valor, entonces voy a llegar al mismo resultado de 141.4 kilómetros por hora. Muchachos, ¿está entendido? Profesor, gracias. Sí, profe. Bien, es interesante porque así como uno como este puede venir en el examen, así que ténganlo en cuenta. Ya no hay pretexto para que no lo resuelvan. Entonces, algo más, muchachos, nos quedan 5 minutos escasos en esta sesión. Podemos reconectarnos si es que no tienen problema con la siguiente clase por algunos minutos más, sin problema, pero tenemos todavía 5 minutos ahorita. ¿Algún otro problema que quieran que revisemos? No, muchachos, están bien filosos. Profe, yo tengo otra duda. En esto de también de movimiento rectilíneo uniforme, Sí. en el ejercicio 4 a mí me salió otro resultado. Es que a usted salía con punto decimal y a mí no me salió con punto decimal. Si te sale un entero y se parece el número, ¿o qué? Ajá. Pues no hay problema. O sea, si yo tengo como resultado 5.1 y tú tienes 5, no hay problema, está bien. Es que, por ejemplo, creo que a usted salió 1.110, algo así, Ajá. y a mí me salió 1.110. Entonces No hay problema. no es un número similar, ¿no? Ahí debe de haber algún error. ¿Qué problema me Ah, dices que ok. es? ¿Cuál problema es? ¿Mande? ¿Cuál problema es? El 4. El 4. Déjame, lo muevo hacia acá para que lo revisemos ahorita rápidamente. Sí, claro. Bien, ya lo tengo aquí, vamos a revisarlo. En estos minutos que nos quedan, hay que ver, muchachos, hay que recordar que siempre debemos de ver que las unidades sean compatibles. Si nosotros no hacemos unidades compatibles, ahí podemos tener problemas. Vamos a ver que me dice aquí que un cohete, perdón, voy a presentar, que un cohete que asciende verticalmente desarrolla una velocidad constante de 300 metros por segundo. Si parte del suelo, calcular la altura a la que se encuentra con 3.7 segundos. No, pues no debe haber problema, pero vamos a ver.
lo primero que tengo que hacer, y yo siempre hago, es hacer un esquema del problema. Tengo aquí un cohete espacial, está lanzando aquí sus llamitas, está moviéndose verticalmente, ascendiendo verticalmente, está moviendo hacia arriba y desarrolla una velocidad constante. Esto es importante, velocidad constante. Cuando yo escucho velocidad constante, inmediatamente me remito a que solamente hay una forma de determinar esto, que es 2 veces te engañé. Y entonces me da una velocidad constante de 300 metros por segundo. Entonces tiene una velocidad en esta dirección de 300 metros por segundo. Y me dice que a calcular la altura a la que se encuentra cuando a los 3.7 segundos de iniciar su movimiento. Entonces, aquí van a pasar 3.7 segundos para que el cohete esté ya de nueva cuenta por acá en otra posición. Y 3.7 segundos. Se va a acabar la sesión, muchachos. Les voy a pedir que nos reconectemos unos minutos más. No tienen la siguiente clase, no tienen ya propuesta para clase en la siguiente hora. Muchachos, muchachas. Creo que no. ¿No? Entonces, se va a acabar la sesión, nos reconectamos en unos minutos. Quiero hacer también un par de comentarios en relación al proyecto Aula. ¿Vale? Entonces, ahorita que se termine la sesión, nos reconectamos, por favor. Entonces, lo que me pregunta aquí es la altura, es decir, la distancia que ha recorrido esta altura, que es una distancia que ha recorrido desde aquí abajo. Los veo en 2 minutos, muchachos. Nos reconectamos, por favor.